organización relacionada con la comercialización de vehículos, un concesionario, no sé cómo le llaman aquí, me imagino que igual. Algunos de los datos han sido censurados, como en todas nuestras charlas, para evitar pues, exponer a nuestros clientes. Aunque esto ya pasó hace algún tiempo, los acuerdos de confidencialidad ya vencieron y nosotros tenemos autorización para hablar del tema, pues igual vamos a tratar de evitar al máximo mencionarlo. Entonces, sin más preámbulos, acompáñenme a ver esta historia. Al final se van a dar cuenta por qué es Como toda historia empieza con una llamada telefónica. No sé si vio la película de WhatsApp, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Scream? Scary Movie. Esa es la parodia. Pero bueno, pero sí, realmente esto es como para generar risa, porque lo que pasó con este concesionario pues es lamentable. Reciben una llamada, esta llamada viene del banco y les preguntan por qué la noche anterior habían hecho tantas transferencias en su cuenta. Obviamente no habían hecho transferencias, ellos cierran a las 6 de la tarde, se generó un pánico. Luego se preguntaban, bueno, ¿qué vamos a hacer con este tema? Y finalmente llaman al analista forense, ¿cierto? Aquí yo creo que en Latinoamérica sí está más extendido lo del chapulín colorado. Yo pensaba que en México iba a ser más popular el tema. Pero bueno, entonces, como síganme los buenos, ¿no? ¿A quién vamos a llamar? Para hacer un poco más dinámica la charla, vamos a tratar de hacerlo tipo una pelea, pero no una pelea en justas condiciones, una pelea de dos bandos, discutiendo de quién va a ser, cuál de los dos bandos está cometiendo más errores, ¿no? ¿Quién la caga más? ¿No se puede decir la caga acá? Sí, tranquilo. Ah, bueno. Entonces están peleando por quién es más incompetente y vamos a ver cómo delincuentes informáticos con muy poco nivel técnico, igual logran objetivos como los que estamos viendo. Entonces tenemos a un lado, para mí sería el lado derecho, para ustedes el izquierdo. Tenemos el concesionario y al otro lado él o los delincuentes informáticos. Cuando llegamos al concesionario, recibimos el disco, hacemos lo que normalmente hacemos, generamos un documento de cadena de custodia, vamos documentando fotográficamente la evidencia que se va recolectando, se le saca una copia vida al dispositivo, generando lo que llamamos un segundo original en análisis forense digital. Se realizan firmas a esta evidencia con diferentes algoritmos, SHA-1, MD5, para evitar pues todo el tema de la colisión de hashes, y se empieza a analizar copias del segundo original en dos entornos. Un entorno que va a ser un entorno muerto, donde básicamente cogemos la imagen y empezamos a analizar qué fue lo que pasó ahí, y un entorno al que yo le llamo normalmente un entorno zombie, un entorno revivido. Cogemos la imagen, la virtualizamos y prendemos el disco como si fuera un sistema operativo más. Entonces, básicamente estamos reviviendo un muerto porque la imagen ya ha sido, el disco ya se había desconectado. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Sí. Yo sé que están dormidos, o sea, ustedes no tienen la visión completa del escenario. Yo los veo como cabeceando. Voy a empezar entonces a entregar algo. Yo creería que el café. Con una pregunta relacionada con el sueño. No sé si se alcanza a ver, pero el primero él o la primera que me explique por qué encontrar este archivo puede ser indicios de algo malo en un computador, que venga hasta acá y me diga por qué, se llama una libra de café colombiano premium. ¿Nadie? ¿Se alcanzan a ver? ¿Les hago zoom? No. ¿Ya? ¿Ah? Es un ejecutor de colores. Sí, ¿y qué significa eso? Tiene que bajar A ver, no le voy dando más. ¿Ese no lo entendieron entonces? Un malware. Sí, ¿qué hace esta herramienta con Bofits? Es para analizar esto malware como una especie de antivirus.
Hágale, se la valgo. Básicamente, tiene que venir hasta acá por el café, si no se va a quedar dormido. Básicamente, encontrarse con este tipo de informes nos da a entender que ese equipo ya había sido víctima de malware y lo habían corrido para tratar de solucionar esto. Esto no es nuevo, de hecho la creación de estos archivos había sido mucho tiempo antes al incidente en cuestión por el cual nos habían llamado, pero nos da a entender que ya se habían tenido incidentes relacionados con malware y no se le había puesto pues mucha atención. Yo estoy seguro que esto sí no lo van a leer desde allá, pero básicamente se encontró también un punto BAT que estaba tumbando todas las medidas de validación de la licencia en Windows, por tanto nos da a entender que estaban utilizando una copia de Windows pirata, ¿cierto? ¿Por qué es un problema esto? ¿No? Se pierden las actualizaciones, se está cometiendo un delito, pero lo peor de todo es cuando se preguntó por qué estaban utilizando software pirata y la respuesta de la gerencia fue peor aún porque nos dijeron, no, nosotros hicimos una inversión muy fuerte en licencias, llamaban a la gente de IT y dijeron, ¿cómo así teníamos licencias? La gente de IT está instalando software pirata, aunque la organización había comprado licencias porque le parecía más práctico instalar software pirata, automático, y no utilizar las licencias que la organización había adquirido. ¿Qué nos da a entender acá? Pues que hay no hay una comunicación muy abierta entre la parte de IT y la parte de gerencia, y vamos a ver un golpe entonces del lado del concesionario porque esto acarrea un montón de situaciones extra, ¿no? Preguntamos, bueno, ¿y cuál es el antivirus que estamos usando? No, ¿qué tal? Digamos ESET. Bueno, ¿y la licencia del ESET? No, de eso sí la tenemos piratía. Ahí sí las dos partes estaban de acuerdo, ¿no? O sea, los dos sabían que no tenían licencias. ¿Cuál es el problema acá? Yo sé que ustedes se ríen, pero es una risa cómplice. Porque alguna vez, en algún momento han hecho eso, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Y lo volvería a hacer. Si alguien me dice por qué es malo craquear un software antivirus, un software de seguridad, se lleva una licencia de ser por un año, una cartomanía. Tiene que venir hasta acá y es un problema. No, es que ¿qué es lo que pasa? Ustedes se sienten cómodos hablando desde allá, pero tienen que venir hasta acá para que todos los vean. Que está despierto. Para que valide que está despierto. Para validar que es real. Entonces eso es un problema. Aunque la mayoría de la gente no compra eso. Del lado del delincuente, yo sé que eso tampoco se da de eso. Empezamos a identificar cuál fue la causa de la intrusión. Bueno, pues ahí no se ve mucho. Pero básicamente era un archivo que pretendía ser una carta de amor que dice yo te amo y no quiero nunca separarme de ti.zip, que venía de un dominio que era .pl de Polonia y fue abierto con permisos de administrador en el equipo de la contadora. ¿Por qué digo la contadora? Porque era una señora que manejaba la contabilidad en esta organización. Y digo una señora porque para mí pues alguien que tenga más de 55 años, así como Claudio, pues ya es... Sí, la pregunta es ¿por qué una señora de 55 años, contable en un concesionario, estaba abriendo una carta de amor de Polonia que decía yo te amo y no quiero nunca separarme de ti? Pues nunca lo sabremos, ¿cierto? ¿Qué hacía esto? Obviamente cuando se abría una carta, una imagen simulada ser una carta, pero cuando se ejecutaba lo que hacía era cambiar esta DLL. ¿Quién reconoce esta DLL? Se gana este termo. Tienes que ir hasta acá. Al final vamos a tener también esa máquina y a su vez ejecutaba este archivito. Ustedes lo ven ahí, systemcactus.exe. El nombre de entrada ya nos va dando ideas de qué es, ¿no? Sí. Al analizar un poco más este archivito, encontramos ciertas cosas que nos llaman mucho la atención, como por ejemplo que el proyecto, la carpeta del proyecto dice solo K,
encontramos unas iniciales posiblemente por el nombre de usuario en el sistema, que es FBS, que podría ser Fabián Bolaños Salazar. Me estoy inventando un nombre, no es que ahorita vayan y busquen Fabián Bolaños Salazar. Entonces, del lado del delincuente tampoco es que sea protegido mucho para que dificultar la tarea de un analista. De hecho, acá vemos varios problemas por el lado del binario que estaba ejecutando ese ataque de phishing. ¿Qué identifican ustedes ahí? Pues ya se me acaban los premios, pero espero que sigan participando, ¿cierto? Sí. Aquí, ¿qué alcanzan a ver? Los que alcancen a ver algo. ¿Nada? Si les ayudo con flechas que... ¿Visual Basic? Sí, está hecho en Visual Basic, pero por ejemplo tiene cosas como nombres por defecto, nombres de proyecto en español. Por ejemplo, acá dice proyecto 1, acá dice hola. Entonces es muy probable que lo haya desarrollado al menos habla español, lo que nos segmenta mucho el posible origen de un delincuente. También aquí dice captura proyecto 1. El otro archivo se llamaba el mismo archivo, pero el nombre del archivo, ¿cómo era? System Capture. Entonces, System Capture, proyecto captura 1. De hecho, a ver. ¿Ahí se alcanzan a ver? Sí. Acá. ¿Ven el nombre de la carpeta? Solo K. Entonces el otro System K, este es solo K. Y ahora proyecto 1. ¿Qué se imaginan que es? ¿No se imaginan nada? Captura algo, pero ¿qué captura? Posiblemente un keylogger, ¿cierto? No más por los nombres. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este banco, bueno, yo les comentaba a algunos en el almuerzo, que la banca, mucha gente piensa que la banca en Colombia está muy avanzada en su seguridad, pero no es que esté muy avanzada, está un poquito mejor que el resto de países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque como ha tenido tanta delincuencia interna que combatir, pues entonces ha sido una lucha de darse contra la pared muchas veces hasta que algo sale bien, ¿cierto? Precisamente porque la han venido atacando mucho. Entonces, ¿qué tenemos? Que desde hace mucho tiempo en la banca colombiana existen lo que se llaman los teclados en pantalla. Básicamente teclados JavaScript que le permite a la persona ir con el mouse y generar escribir su contraseña en pantalla para no tener que digitarla con el teclado, ya que mucho malware tiene funcionalidades de captura de teclado, los keyloggers, y por ahí se filtran pues las credenciales bancarias. Entonces, si teníamos la idea de System Capture, que era un keylogger, pues no era un keylogger, era lo que se conoce como un videologger. Ya vamos a ver más adelante. ¿Qué hacía esto? Esta amenaza lo que hacía era identificar cuando una ventana se llamara, no sé si se alcanza a ver bien ahí, pero acá dice sucursal virtual empresas. El solo hecho de que en el código podamos identificar eso nos da a entender que es un malware bancario enfocado a empresas, porque en la página de la organización del banco, la sucursal de las personas tiene otro nombre en su título. Entonces el malware que hacía, cualquier ventana que tuviera este nombre, empezaba a capturar en una imagen cuando se hacía clic. ¿Dónde la guardaba? En esta carpetica, la carpeta temporal del usuario, y dentro de sys. ¿Lo ven? Les creo. ¿Con qué nombre? Básicamente ponía la fecha, bueno, acá dice día, mes, año, hora, minuto, .jpg. ¿Qué es lo que vean todos ustedes cuando vean esto analizando un malware? Y tienen la imagen forense del equipo víctima de esto. ¿Qué harían ustedes? Buscar esa ruta, ¿cierto? Efectivamente, eso es lo que hice. Y al entrar en esa ruta, pues encontramos esto. Una serie gigantesca de pantallazos con pues, todas
pulsaciones que hayan hecho con el mouse en esa máquina. ¿Por qué esto es un problema para el delincuente? Tiene que llevarse las imágenes. Vimos al principio que cambió una DLL, es muy probable que tenga acceso remoto ahí y tenga que sacarlas por ese medio. Pero nos da a entender primero que no tiene muchas habilidades porque otro delincuente un poco más hábil, en el mismo binario que ejecutaron, pues pone una herramienta de control remoto, ¿no? Un RAT. Otro delincuente más, digamos, con más habilidades, no hubiera dejado las imágenes acá, las hubiera mandado a un FTP, a un correo electrónico, etc. Porque dejar las imágenes acá a uno como analista le va a entender hasta dónde fue el alcance, qué fue lo que pudo ver el delincuente, ¿no? Sí, te creo. Bueno. También el hecho de que nos haya permitido hacer una decompilación del binario, quiere decir que el binario no tenía ningún tipo de protección, lo que facilita mucho la tarea de un analista. De hecho, mirando un poco las imágenes nos encontramos con esto, ¿no? Básicamente, aunque el screen logger está diseñado más que todo para capturar la contraseña, pues también todas las pulsaciones que hicieran en la página con ese título, pues era capturado. Por tanto, también tuvo información de cuáles eran los días donde había más movimiento, cuáles eran los saldos que tenían en esa cuenta. Lo identifican, ¿cierto? Igual he censurado muchas cosas, pero ya saben cuál es el banco. Aquí está la función que busca el título en las ventanas y en el banco, pues les voy a decir para Colombia. Este tipo de situaciones las han vivido mucho tiempo, entonces empezaron a generar las páginas de las sucursales virtuales, empresariales y de personas con títulos dinámicos. Que eso realmente no pone mayor obstáculo a amenazas nuevas, pero invalida cualquier amenaza vieja que estuviera de ese punto para atrás. No sé si me hago entender. Esto realmente para un desarrollador de hardware no es ningún inconveniente porque simplemente se hace una expresión regular que encaje con ese patrón y listo. Pero ¿qué hace? Que las amenazas que ya tenían de ahí para atrás corriendo dejen de funcionar porque al no encontrar ninguna ventana con ese título, pues nunca se va a lanzar la función de capturar la pantalla, entonces no va a pasar nada, ¿cierto? Sí. No sé, tenemos un libro que me imagino que si me lo prometieron es porque me lo van a dar. Lo vamos a dar a la primera persona que me diga cuál era la contraseña que tenía este concesionario de vehículos y por qué la contraseña que estaban utilizando para su sucursal bancaria era un problema como tal. ¿Listo? Muy pendientes porque va a ser letra por letra. ¿Quién la tiene? Tienen que venir hasta acá porque si no le están dando pistas a otros. Hasta el 7. Hardening de GNU Linux. ¿Nadie? ¿Nadie cogió la clave? Entonces vamos a rifar el libro con otra cosa y si les doy la clave me dicen por qué es un problema. Esa es la clave. ¿Por qué es un problema? ¿Sí saben qué es correlación? Es una referencia de una marca de vehículos en una empresa que se dedica a comercializar vehículos. ¿Sí? Por tanto es algo muy fácil de deducir para un posible atacante aunque no tuviera comprometido el sistema, ¿cierto? Y para una cosa tan delicada como donde está la plata de la empresa, usar una contraseña como estas, que seguramente este fue el año en el que pusieron la contraseña. Y esto no fue en el 2007, un poco después. Ya tienen el problema, ¿cierto? Ustedes ya saben por qué es un problema para la organización. De hecho, ir viendo, revisando un poco más la máquina afectada, encontramos caracteres, siempre van a poner 8. No se van a ir nada más. Si van a poner más, van a poner 9 y para de contar. Si les piden números, es muy probable que pongan una fecha. Y si le piden caracteres alfanuméricos, lo más probable es que pongan o un punto, o un guión medio, o un guión bajo. Son los más utilizados.
Entonces ahí tenemos otro problema del lado de la compañía, que obviamente el delincuente pudo capitalizar. Por el lado del delincuente también tenemos una gran cantidad de transacciones. Este es otro banco, la empresa también tiene cuenta en otro banco. No tengo ninguna relación con ese banco y de hecho ustedes tampoco porque no saben cuál es. No se alcanza a ver ahí, pero es el banco BBVA. En este banco BBVA también realizó una gran cantidad de transacciones la noche del incidente, pero el banco se pudo dar cuenta y aunque al delincuente le salían las transacciones como válidas, como realizadas, ellos pudieron parar las transferencias. ¿Por qué? Porque no encajaban los patrones normales de transferencia de la entidad bancaria. O sea, ellos normalmente cerraban a las 6 de la tarde. No había razón para que se hicieran transferencias por fuera de ese horario. En los dos bancos tenían asignada una dirección IP desde la cual se podían hacer montos altos, que era la dirección IP del contador de esta señora. De hecho, el computador de esta señora tenía tenía internet independiente del resto de la compañía. O sea, tenía solamente asignado para ella un internet, precisamente porque les estaba pidiendo una IP estática para la banca. Ahí el delincuente no tuvo en cuenta eso y se le detuvo el ataque, por tanto el fallo hubiera sido mucho mayor. Del lado del delincuente tenemos que había instalado la noche del incidente TeamViewer. Y la verdad es que esto solo denota que era muy incompetente, porque si ya teníamos escritorio remoto, ¿para qué necesitar otra herramienta de administración remota para esto? ¿Cierto? Lo peor de todo es que aunque tuvo en cuenta eliminar los registros de Windows y todo el tema de los logs en Windows, no tuvo en cuenta que el TeamViewer genera un archivo de log. Ahí con la fecha del TeamViewer se darán cuenta más o menos de qué año estamos hablando. Pero no tuvo en cuenta los archivos de logs, y en los logs se evidencian las conexiones desde qué IP se originaron. Encontramos varias conexiones de la misma ciudad, de Medellín, Colombia, con diferentes proveedores. Obviamente esto se le entregó a nuestro cliente y empezó la denuncia y la investigación de cada uno de los proveedores para que dijeran cuál era el cliente que tenía asignada esa IP en ese momento determinado, para tratar de dar con el paradero de la persona que haya hecho estas conexiones. ¿Cuál es el tema? Como dato curioso, encontramos en una de estas direcciones IP una webcam. Estaba ahí con su IP pública expuesta. No sé si la reconocen, pero tiene un problema de seguridad y nos permitía bypassear el acceso, y nos encontramos con que era un parqueadero. Entonces no sabemos a dónde llegó la investigación, pero al ser un parqueadero es muy probable que haya sido un conjunto cerrado, un conjunto de casas habitacionales o un sitio de oficinas. Pues son nuestras teorías, porque nosotros entregamos esto a nuestro cliente y él continuó con la investigación, nosotros nos desligamos totalmente del tema. Finalmente, el delincuente logró llevarse casi $500.000 de la cuenta bancaria, repartida en varias cuentas distintas de la misma entidad. Y pues esto fue bien delicado, porque de entrada, que hayan esperado más de un mes para empezar la investigación de un robo tan alto, da a entender que no había mucho interés por resolverlo. Y de hecho fue algo bien interesante que nos encontramos, que puede ser anecdótico o puede que no, pero nosotros se lo planteamos a los gerentes. Ustedes ven acá que los fatalities se llevan a cabo entre 2 personas, ¿no? Es muy probable que haya personas involucradas en esto dentro de la compañía, y para mí la persona más sospechosa era la contadora, aunque la gerencia decía que ponía las manos en el fuego por ella. ¿Qué pasa? Que la noche anterior del incidente, donde se llevaban a cabo todas las transferencias, a la mañana siguiente ella tenía una cita médica. Y pues sí, es muy sospechoso, porque eso dilató un poco el inicio de las investigaciones, pero pues también tenían compromiso total del sistema, tenían las claves de los correos y posiblemente hayan visto alguna información ahí de alguna solicitud de permiso para ir a la cita médica. Esto se lo planteamos totalmente, no lo plasmamos en el informe, pero obviamente se lo plasmamos. También algo que nos pareció muy curioso es que en el registro de inicio apagados del equipo
había cierto patrón muy, digamos, muy estándar. O sea, siempre se prendía en la mañana y se apagaba más o menos 6 y media más tardar, pero la noche del incidente se apagó solamente la pantalla y la máquina quedó prendida. Entonces también nos generó cierta sospecha. ¿Por qué les decía que era una triste historia? Pues porque finalmente nuestro cliente se vio defraudado en casi $500,000 de su cuenta bancaria. El delincuente, aunque era muy mediocre, logró su objetivo. Igual tuvo un mes entero para mover este dinero, salir del país si quisiera, venirse a Lima, comerse un ceviche e ir a la playa. Pero pongámonos en un escenario en el que tuviéramos... Un momento. Funciones de administración remota, por ejemplo, que sabemos que necesitaba o dependía mucho de software externo como TeamViewer o el escritorio remoto de Windows para poder generar, digamos, interactuar con la víctima. Esto tranquilamente lo hubiera integrado en el mismo binario que ejecutamos para hacer menos evidente. Reconocen este malware, ¿cierto? ¿No lo reconocen? El Dark Tequila. Este malware que se cree que es mexicano, sí tiene integrado ese tipo de funcionalidades. Pues tiene integrado el Dark Tequila. Tiene, por ejemplo, empaquetadores. UPX es un software que nos permite comprimir un binario, aunque pues esto no dificulta mucho la tarea de un analista, pero al menos tiene ese tipo de procesos realizados sobre el binario. Tenía un método de infección que nos da a entender que cuando se conectaba un medio de almacenamiento externo, también se distribuía por ese medio de almacenamiento externo, aunque su medio principal de difusión era a través de phishing, utilizando tarjetas de Gusanito. Y esto es del 2018 y todavía Gusanito sigue siendo un medio, es increíble. Tenía funcionalidades de keylogger, pero que solamente se activaban cuando se visitaban ciertos sitios, como muchos de los bancos mexicanos, pero también sitios como Dropbox y este tipo de soluciones en la nube que suelen utilizar las organizaciones. También tenía un watchdog que monitoreaba si el hardware estaba corriendo o no, y si estaba funcionando adecuadamente para volverlo a lanzar si no era así. Bueno, tenía ciertas funcionalidades que nos da a entender que esta gente sí se lo toma en serio, y esta campaña, creo que los primeros que lo empezaron a detectar fue la gente de Kaspersky, si no estoy mal, o de McAfee, creo que era Kaspersky, y llevaba más de 2 años o 3 años corriendo en México, como campaña en México, y seguramente este código lo van a reutilizar no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Por el lado de la delincuencia teníamos una persona muy mediocre, que aunque sea muy mediocre, consiguió casi $500,000 como recompensa en uno solo de sus víctimas, porque se veía por medio del correo que infectó que era algo muy masivo y nada focalizado. O sea, ¿quién va a abrir? Una señora de 55 años que abre una carta que viene de amor de un dominio de Polonia, pues no sé qué estaba buscando, la verdad. Del lado del concesionario, ¿qué más hubieran hecho para defenderse de este tipo de cosas? Por ejemplo, tener una cuenta de usuario limitada. Esto es súper básico, pero realmente no lo tenía. Ustedes vieron que el malware lo ejecutaron como administrador en el sistema. Contar con alguna solución de seguridad que incorporara firewall, porque digamos si el malware, aunque no hubiera sido detectado, digamos, por las firmas de un antivirus, posiblemente el firewall local sí hubiera podido impedir la comunicación externa. Contar con algún sistema de monitoreo para incidencias, como puede ser un IDS o un host IDS. Creo que la última charla del día de hoy va a ser relacionada con eso, como monitorear el sistema de redes. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque si hubiera detectado ese tipo de actividades anómalas. Algunas moralejas, pues básicamente las malas prácticas de seguridad generaron un terreno pues muy apto para que delincuencia poco hábil lograra comprometer una organización que, aunque tiene mucho dinero, porque esto hacía parte de una empresa gigantesca, no invertía en seguridad y logró este tipo de
compromisos. Y el exceso de burocracia también fue un factor determinante porque tardaron muchísimo en buscar ayuda de expertos para encontrar cuál había sido la causa del problema. Se guiaron mucho por la banca, pero la banca no les respondía por el tema porque las transacciones se realizaban con cuentas válidas y desde la dirección IP que hayan autorizado, entonces ellos no podían hacer nada. Y como era efectivo líquido, no tenían seguros para ese tipo de cuentas. Si de pronto esto se lo hubieran sacado una tarjeta de crédito, es muy probable que hubieran recuperado el dinero o que la tarjeta no tuviera un cupo como de $500,000 para poder sacar todo ese dinero.